Hola, mi nombre es Milton Alejandro Muñoz Bolaños, estoy cursando la materia del desarrollo del conocimiento en enfermería en el periodo 2021. Hoy vamos a hablar de la teoría del duelo disfuncional de nuestras autoras Georgie H., Mary Lerman y Margaret Ainsworth. Georgie H. pues nació en New Bern, en California del Norte. Se diplomó en enfermería en 1966, se licenció en enfermería en 1967 y completó su máster en enfermería en el año de 1980, realizando prácticas remuneradas por el gobierno federal, y en 1988 completó su doctorado en educación, financiado por una beca que le fue otorgada por la Liga de Enfermeras de California del Norte. Al inicio de su carrera profesional, H. trabajó en el entorno de la salud mental y psiquiátrica de la comunidad y pasó a formar parte del cuerpo de docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carolina del Este, donde ahí sigue actualmente. Mary Lerman nació en Sandusky en el año de 1941, recibió su primer diploma en enfermería en 1962, termina también unos meses después su posgrado en enfermería pediátrica. Obtuvo una licenciatura en enfermería en 1982, recibe el título de doctora en enfermería materno-infantil y pues ahí inicia su carrera ejerciendo su especialidad de enfermería pediátrica. Un tiempo después ingresa al cuerpo de docentes del curso teórico práctico en enfermería pediátrica y posteriormente pasando al estudio del duelo disfuncional. Lo que fue Margaret Ainsworth nació en Warwick, en 1931 en Ontario. En el año de 1952 emigró a Estados Unidos. En 1953 terminó su diplomado en enfermería. En 1959 se diplomó en enfermería en salud pública. Y en el año de 1973 pues se licenció en enfermería. Después de esto completó un máster en enfermería psiquiátrica y salud mental en el año de 1974. Y por último, pues se doctoró en administración docente en 1986. Su interés por, por su interés por la enfermedad crónica y su relación con la aflicción se inició durante su trabajo como orientadora en un grupo de apoyo para mujeres con esclerosis múltiple. Pasamos a ver lo que fue el fenómeno de estudio. H., debido a un accidente automovilístico grave en la década de 1970, se interesó en temas relacionados con la muerte, la pena y la pérdida, lo que la llevó a investigar la ansiedad por la muerte entre el personal de enfermería en caso de cuidados prolongados y a la exploración de la pena entre los enfermeros que atienden pacientes con enfermedades terminales. Ahora pasamos a hablar de la explicación teórica general. La teoría se centra en el fracaso o la prolongación en el uso de respuestas intelectuales y emocionales, mediante las que los individuos, las familias y comunidades tratan de superar el proceso de modificación del autoconcepto provocado por la percepción de una pérdida. Existen categorías de estilos de afrontamiento o de tratamiento. Las estrategias internas para afrontar incluyen conductas orientadas a la acción de revaloración cognitiva e interpersonal. Además, amplió el proceso de duelo a un todo considerado un ser integral, el cual debe ser tomado en cuenta en todos sus aspectos para analizar pues en sí la pérdida. Teniendo en cuenta que cada persona estimula mecanismos individuales y diferentes para hacerle frente a una pérdida, pues la teoría del duelo disfuncional surge mediante entrevistas con madres que tienen hijos con espina bífida, pacientes con cáncer, individuos que presentan una pérdida de un ser querido y padres cuidadores de niños con enfermedades mentales crónicas. Ahora pasamos a ver lo que fueron las fuentes teóricas que fueron tomadas como base para la teoría del duelo disfuncional. Entre ellas, la primera dice:
que el estrés y la adaptación fue la base para la conceptualización de cómo las personas hacen frente al duelo disfuncional, y esta fue planteada por Lazarus y Folkman. La segunda fuente teórica nos dice que establece inicialmente el concepto del duelo disfuncional observado en padres de niños con retraso mental que presentan una pena recurrente. Y esta pues fue planteada por Olgowski. La tercera nos dice que el duelo era considerado una patología o pues en sí patológica. Y esta fue planteada por Bowlby y Linderman. Y como cuarta fuente teórica tenemos que la pena recurrente es una experiencia normal. Y esto pues fue planteado por Wilker, Watson y Halfield. Y como quinta fuente teórica nos dice que el duelo disfuncional es una pena generalizada que es permanente, periódica y progresiva. Y esta fue planteada por Ainsworth, Ames y Burkle. Después pasamos a ver algunos conceptos y definiciones de nuestra teoría. Primero tenemos el duelo disfuncional. El duelo disfuncional es la falta de aceptación continua por una pérdida, que en sí es generalizada y permanente. La pérdida pues tiene lugar por una falta de aceptación entre las situaciones o experiencias ideales de las reales. Las situaciones desencadenantes en sí pues son las circunstancias y estados que hacen sobresalir la falta de aceptación ante una pérdida e inician sentimientos de duelo. Debemos tener en cuenta otros conceptos y definiciones. Debemos saber también que los métodos de gestión son medios por los que los individuos pueden tratar el duelo disfuncional. La gestión ineficaz pues se debe a estrategias que aumentan la inquietud del individuo o los sentimientos de duelo. Y la gestión eficaz se debe a estrategias que pueden aumentar el confort de la persona afectada. Ahora pasamos a ver nuestro metaparadigma de la teoría del duelo disfuncional, que se divide en 4 partes: enfermería, persona, salud y entorno. Comenzaremos hablando de la enfermería. Pues la enfermería se diagnostica el duelo disfuncional y pues ofrece intervenciones dentro del ámbito del ejercicio de la enfermería. Las enfermeras pueden ofrecer una guía anticipatoria a individuos de riesgo. Y los roles principales de las enfermeras pues incluyen la presencia empática, la experiencia de docencia, competencia profesional y cuidados. Nuestro segundo punto son las personas. Bueno, los seres humanos tienen una percepción idealizada de los procesos vitales y de la salud. Las personas comparan sus experiencias reales con la ideal y con quienes le rodean, aunque la experiencia de cada persona es única. Y existen pues características comunes y previsibles acerca de la experiencia de la pérdida. Nuestro tercer punto a tocar o a ver pues es la salud. Y se dice que en la salud hay un funcionamiento normal. La salud pues de una persona depende de la adaptación a discrepancias asociadas a la pérdida. El abordaje eficaz origina en sí una respuesta normal a las pérdidas vitales. Y como cuarto punto a tener en cuenta tenemos el entorno. En el entorno, pues hay interacciones en contexto social que incluyen el ambiente familiar, el social, el laboral y asistencia sanitaria. Los individuos, pues, responden a su evaluación de sí mismos con respecto a las normas sociales.
A continuación, vamos a ver lo que son nuestros fundamentos teóricos. Primero debemos saber que el duelo disfuncional es una respuesta humana normal relacionada con la discrepancia continua creada en sí por una pérdida. Nuestro primer fundamento nos dice que el duelo disfuncional es de naturaleza clínica. Nuestro segundo fundamento nos dice que los desencadenantes externos e internos previsibles de mayor duelo pueden clasificarse y anticiparse. Nuestro tercer fundamento nos dice que los seres humanos tienen estrategias de abordaje inherentes y aprendidas, que pueden o no ser eficaces para recuperar el equilibrio normal al experimentar el duelo disfuncional. Como cuarto fundamento, tenemos que las intervenciones de los profesionales sanitarios pueden o no ser eficaces para ayudar al individuo, en este caso, pues a nuestro paciente, a recuperar el equilibrio normal. Nuestro quinto fundamento nos dice que un ser humano que presenta una pérdida única o continua, pues percibirá una discrepancia entre el ideal y la realidad. Y como sexto y último fundamento, pues la discrepancia entre real e ideal conduce a sentimientos de aflicción generalizada y de duelo. Nuestro siguiente punto a tocar es el planteamiento lógico. Con las pruebas empíricas, las teóricas describieron el fenómeno del duelo disfuncional con el que se identificaron desencadenantes comunes del nuevo duelo y describieron mecanismos internos para identificar el papel de las enfermeras en la gestión externa del duelo disfuncional. Nuestro siguiente punto fue la aceptación de la comunidad enfermera. Las principales implicaciones para la práctica son sugerencias a las enfermeras para ayudar a individuos y a cuidadores familiares a tratar eficazmente los acontecimientos desencadenantes. Los papeles definidos para las enfermeras incluían presencia empática, experiencia en asistencia y competencias profesionales. Otra bibliografía centrada en la práctica aportaba guías que las enfermeras consideraban útiles. Aunque el trabajo mencionado se describe en relación con la práctica, también puede considerarse relacionado con la educación. Debemos tener en cuenta que en 1998 el duelo disfuncional fue aceptado por la NANDA como diagnóstico de enfermero. Ahora vamos a ver la crítica de la teoría con cada uno de sus aspectos. El primero es la claridad. Pues esta teoría describe claramente un fenómeno que se observa en el área clínica cuando tiene lugar una pérdida y es evidente que es aceptada en la práctica de la enfermería. El segundo aspecto es la simplicidad, el cual nos dice que la teoría es concisa y de fácil comprensión. Como teoría intermedia es útil para el diseño de las investigaciones y como guía para la práctica. Como tercer aspecto tenemos a la generalidad, la cual nos dice que la teoría se aplica claramente a un amplio abanico de pérdidas y es aplicable al individuo afectado, además de a los cuidadores y a quienes han perdido a un ser querido. También se sabe que la teoría es útil para diversos profesionales sanitarios. Como cuarto aspecto tenemos a las consecuencias deducibles, las cuales nos dicen que el duelo disfuncional es como la experiencia del embarazo. Es un proceso normal en el cual los sujetos pueden beneficiarse de la guía y pues pueden tener un apoyo de los profesionales sanitarios. Elkins también afirma que esta experiencia pues es exclusiva en cada individuo de cada situación. Y por último aspecto tenemos la precisión empírica. Esta precisión pues nos dice que la teoría deriva de pruebas empíricas, tiene una clara utilidad para investigaciones futuras y pues la clara definición del duelo disfuncional permite estudiar a individuos con diversas pérdidas y aquellas situaciones de pérdida que suelen desembocar en un duelo disfuncional.
En su estudio de individuos que habían perdido a un ser querido, identificaron síntomas de duelo disfuncional en la mayoría de los sujetos. Mediante estudios adicionales, los investigadores pueden identificar o idear instrumentos de evaluación para la práctica clínica. Aquí les presento lo que fue utilizado para nuestro trabajo, que es la bibliografía. En conclusión, les presento nuestro mapa conceptual, el cual abarca todo lo que hablamos o la mayoría de las cosas que hablamos en nuestra teoría del duelo disfuncional. El duelo disfuncional es la discrepancia continua por una pérdida que es generalizada y también permanente. Por ejemplo, tenemos a un niño ideal y a un niño con un trastorno mental, el cual pues difiere del ideal. Esta diferencia causa un duelo disfuncional hacia los padres del niño con la discapacidad. También miramos que el duelo disfuncional fue causado por situaciones desencadenantes, las cuales son circunstancias que ponen de realce la discrepancia o la pérdida recurrente e inician situaciones de duelo, sentimientos de duelo, perdón. Del duelo disfuncional también miramos lo que fueron los métodos de gestión, que son medios por los cuales el individuo puede tratar el duelo disfuncional, y son dos: la gestión ineficaz, la cual se debe a estrategias que aumentan la inquietud del individuo, aumentan los sentimientos de duelo. Y la segunda es la gestión eficaz, la cual se debe a estrategias que puedan aumentar el confort del individuo afectado. En el duelo disfuncional también abarcamos lo que fue el metaparadigma, el cual se dividió en 4 puntos. El primero fue la enfermería, donde se ofreció una guía a los individuos de riesgo, y los roles de las enfermeras incluían empatía, experiencia en cuidado y en competencia profesional. Nuestro segundo punto fueron las personas, donde la experiencia de cada persona con la pérdida es única. Existen características comunes y previsibles acerca de la experiencia de la pérdida. Como tercer punto tuvimos lo que fue la salud, desde una persona que depende de la adaptación a discrepancias asociadas a la pérdida. Y como cuarto punto tuvimos al entorno, definido como las interacciones en un contexto social que incluyen el ámbito familiar, el social, el laboral y por último el de las asistencias sanitarias. Ya para finalizar nuestra teoría, tocamos lo que fue lo que fue la crítica de la teoría con cada uno de sus aspectos. Uno de ellos fue la simplicidad, la cual nos dijo que la teoría es concisa y de fácil comprensión. Como teoría intermedia es útil para el diseño de las investigaciones y como guía para la práctica. Otro aspecto fue la generalidad, la cual nos dijo que la teoría se aplica claramente a un amplio abanico de pérdidas y es aplicable al individuo afectado, además de a los cuidadores y a quienes han perdido un ser querido. Otro de nuestros aspectos fueron las consecuencias deducibles, las cuales nos dijo que el duelo disfuncional es como la experiencia del embarazo, que es un proceso normal en el cual los sujetos pueden beneficiarse de la guía y apoyo de los profesionales sanitarios. Y por último, miramos el aspecto de la precisión empírica, la cual nos dijo que la teoría deriva de las pruebas empíricas, que tiene una clara utilidad para investigaciones futuras, que la clara definición del duelo disfuncional permite estudiar a individuos con diversas pérdidas y aquellas situaciones de pérdida que suelen desembocar en un duelo disfuncional. Eso es todo. Gracias.